Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, la mañana del viernes 21 de marzo del 2025, y quiero pues compartir con ustedes una carta que le escribí hace como 2 años atrás a un hermano y amigo en la fe, amado, bien amado. Nos llamamos Pablo y Bernabé y compartíamos acerca de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y el libro de la carta a los filipenses es una carta preciosísima, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Pablo expresa ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo cuando dice: cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Que nos ocupáramos en vuestra salvación con temor y temblor, que no que Él lo haya alcanzado todo ya, sino que, y que sea perfecto, sino que Él prosigue, ¿verdad? Por ver si logra asir aquello por lo cual fue llamado también o ha sido por Cristo Jesús. Y que Él prosigue a la meta, ¿verdad? Es un texto que se usa mucho en los mensajes misioneros. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un verso también, ¿verdad? Un texto que habla acerca de que no estemos afanosos, de que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración, ruego y con acción de gracia. Que pensemos, ¿verdad?, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo. Que nuestro Dios, mi Dios suplirá, como él le decía a los filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero quiero compartirle, ¿verdad? Porque fue un resumen, una carta pequeñita que le comenté y le hablé. De los primeros dos versos. Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Voy a leer ese segundo verso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí le comenté en esta carta, la cual quiero compartirla con ustedes. Hay una expresión que el apóstol Pablo usa con frecuencia, aunque pues, se ve poco en el Nuevo Testamento, y es esta expresión: el día de Cristo o el día de Jesucristo, que en el hebreo o en el griego es el día del Mesías, del ungido. ¿Por qué? Porque Cristo significa Mesías o ungido. Aún así, el apóstol Pablo siempre comienza diciendo, o comenzaba diciendo, gracia y paz. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza de esa manera? Cuando vemos la palabra paz, paz no es ausencia de problemas. Cuando hablamos de shalom, es una palabra del reino y estamos hablando acerca de la relación de Dios con nosotros. Por eso es que era una insistencia por parte del apóstol Pablo que hubiese gracia y paz. Así que es bien importante para el lector, para el que está escuchando, que entienda bien el concepto de paz. Paz no es ausencia de problema, no es ausencia de tribulación, sino que la paz de Dios, como dice en el capítulo 4, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si no somos receptores de la gracia de Dios, de su gracia, no podremos jamás poder sentir, poder experimentar esa paz de Dios.
primero tenemos que ser receptores de su gracia. Por eso es que el apóstol Pablo comienza de esta manera: gracia y paz, no paz y gracia. Para obtener la paz del Señor tenemos que ser receptores de su gracia. Y si observamos bien lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? O como el apóstol Pablo escribe en sus cartas, tal parece como si estuviera escribiendo en un hotel o en la comodidad de su casa, como estoy yo, ¿verdad?, en estos momentos, pero no es así. Él estaba en la cárcel de Filipo. Predicar el evangelio en una cárcel no me parece, yo no puedo decir que es o no es porque nunca he estado preso, pero predicar en una cárcel no es fácil, por los muchos sentimientos que pueden ocurrirle y pensamientos en la mente, en la cabeza. Así que hay que estar bastante fuerte, receptivo a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio. Con esto podemos ver que la persecución a la iglesia viene desde esos tiempos, no ahora. Aunque si venimos a ver, nosotros aquí estamos cómodos, pero en Oriente, en Medio Oriente, en áreas de Europa, en África específicamente, en el Asia, tenemos hermanos en la fe en la cual están en total persecución y aún dando su vida por causa y por el nombre de Jesucristo. Así que esta persecución viene desde esos tiempos. De la misma manera que hoy día, pues como mencioné, están expuestos para eso. Sin embargo, hoy día a muchos les ofende el evangelio, les es ofensivo. Así lo fue en ese tiempo también. Y a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo en los tiempos, también fue ese tipo de persona, estaba presente siempre, ¿verdad? Estaba personas que le ofendía el escuchar el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, Pablo hacía lo que hacía con gozo, como lo expresa en cada una de sus cartas. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor, no para los hombres, porque sabemos que es de Él, de Jesucristo, de Dios, que recibiremos la recompensa. Es por esa razón o motivo que él estaba persuadido de eso en cada vez que escribía en sus cartas a los filipenses, a los efesios, a los colosenses, a los cristianos en Roma. Siempre estaba persuadido de eso. Y como él menciona en el verso 6, que el que comenzó la buena obra, fíjense que dice, estando persuadido, capítulo 1, de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que para mí, ¿verdad?, y esa es mi opinión, que ese día en el que seremos perfeccionados será en ese momento de su venida. Será en ese momento en que la obra que Él comenzó y se ha mantenido perfeccionando, la terminará de perfeccionar en ese día glorioso del día de Cristo. Porque no es lo mismo, escrituralmente hablando, pueden ser diferentes pensamientos o opiniones, pero escrituralmente hablando, no es lo mismo el día de Cristo o el día de Jesucristo a el día del Señor. Porque esto, al mencionar el día del Señor, tendríamos que irnos al Antiguo Testamento, donde se menciona una y otra vez el día del Señor como el día de juicio. Sin embargo, este misterio que se le dio al apóstol Pablo, el día de Cristo, nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento, el harpazo, como se dice en el griego.
el levantamiento, el rapto de la iglesia. En el Antiguo Testamento se menciona mucho el día del Señor, como mencioné, o el día temible de Jehová, cuando era para determinar el juicio o para profetizar el juicio que viniera pronto o que fuera venidero. Los profetas bien claro señalaron que el día que Él venga será uno de juicio, cuando dice, y todo ojo le verá. Pero para el creyente, como lo vemos en este pasaje, para el que es receptor de la gracia de Dios, que es en Cristo, porque esta preposición en es bien importante en esta ecuación. Es en Cristo que nosotros somos receptor de la gracia de Dios, que somos salvos. Si no es en Cristo, créeme que lamentablemente, y tengo que decirlo, está como dice en Romanos capítulo 3, verso 23, cuando dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Así que para el creyente en Cristo, es en Cristo el que podemos ser receptor de su gracia. Y Pablo enfatiza siempre en cada uno de estos, incluso cuando habla acerca de la predestinación, de ser predestinado, siempre pone esa preposición, porque es en Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer y nada somos. Y ese día, el día de Cristo, es el día donde Él va a terminar, a perfeccionar el día de su venida. De modo que con ese gozo Pablo le dice a los filipenses, aún estando en la cárcel de Filipo, que no tengan miedo, primero que de sus prisiones, de lo que le estaba pasando, ni de lo que pudiera ocurrir a ellos. ¿Por qué? Porque les es de sumo gozo, y no tan solo a ellos. Pues Pablo al escribir no lo hacía solo para un grupo de personas en particular, sino que llegara a niveles más grandes en dirección hacia lo eterno. Por eso es que tú y yo podemos disfrutar de la palabra de Dios, porque ya está escrita y la podemos leer y podemos ver cada una de las cosas que estas personas, estos paladines de la fe, pudieron y ser receptores de la gracia de Dios. Así que por eso es que él dice que Dios le es testigo de cómo él, refiriéndose a Pablo, los ama con ese amor entrañable de Jesucristo, un amor con compasión, que solo se obtiene cuando nos hacemos receptores del amor de Dios. Y receptor, esa palabra no es otra cosa que el que recibe ese amor, el que recibe esa gracia. Fíjense en que en esa oración él pide para que ese amor que no proviene de nosotros, solo de Dios, abunde, se llene en conocimiento y en ciencia, que al parecer suena a una redundancia porque ciencia es conocimiento, pero hace una salvedad, que es en todo conocimiento. En otras palabras, no tan solo en lo físico y material, sino también en lo emocional, la mente, y en lo espiritual, el espíritu. ¿Para qué? Para comprobar lo que es mejor, para que aprobemos lo mejor, no lo mediocre, para que seamos sencillos, simples e irreprensibles. Y vemos que vuelve otra vez que él hace mención del mismo acercamiento para el día de Cristo. Pablo estaba bien seguro de que él iba a ser levantado, sea físicamente vivo o muerto. Por eso es que dice, para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Y aquí hay un detalle bien importante. Culminando en el verso 11, que se ve reflejado en Apocalipsis capítulo 19, cuando a la novia se le da a que se vistiera de sus vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Y hace la aclaración que el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, voy a leer ese verso 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo obtenemos esa llenura de frutos de justicias que son por medio de Jesucristo y para gloria y alabanza de Dios? Es a través de su Espíritu Santo. Por lo que tenemos que ir a Gálatas capítulo 5 verso 22 cuando dice, vamos un momentito aquí a Gálatas capítulo 5 verso 22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que para nada esto viene de nosotros. Como iglesia, esto proviene de su Espíritu Santo. Y cuando somos llenos de su Espíritu, nos levantamos todos los días pidiéndole al Señor. Porque no proviene de mí, no proviene de ti, no proviene de nosotros. Es por su Espíritu Santo que podemos reflejar, que nos permite reflejar amor, no el del mundo, sino el de Dios, que es entrañable, que es perfecto. No porque es de nosotros, porque proviene de Dios. Que podamos reflejar paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, armándonos, como dice en otra de las partes en Efesios, armándonos de la vestidura de Dios, de la armadura de Dios, de su armadura, para poder resistir en el día malo. No es que le está diciendo el apóstol Pablo, deja que Dios te vista con su armadura. No, él le dice a la iglesia, vamos a ir a Efesios capítulo 6, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, por tanto, tomad. Dios tiene la armadura aquí para ti, querida iglesia, para que te la pongas. Pero Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso es que el apóstol Pablo comienza a hablarle a los filipenses de esa manera. Y vemos cómo luego él le menciona que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Como lo dice más adelante en el verso 21 cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero voy a leerlo desde los versos antes. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabra fuerte, que hay que tener mucho cuidado, sumo cuidado cuando usamos esto como un cliché, porque no es hasta que vienen esos momentos de muerte que entonces somos probados como el oro para poder decir realmente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y vemos cómo luego él les menciona eso a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez porque ya sabía que en cualquier momento podía partir con Cristo, como lo expresa en ese verso 22, porque dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero que por la necesidad de seguir enseñándoles a sus hermanos lo que el Señor le mostró y enseñó a él prefería entonces quedarse, pero no sabía qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Termino con esto. Pudiéramos abundar muchísimo más en este capítulo, porque esto fue una pequeña carta que le compartí a mi hermano en la fe. Pero es preferible digerir pocas palabras que embucharnos, como si fuéramos a decirlo de esa forma, o empalcinarnos cuando estamos llenos de mucha agua, con muchas más palabras que las que he podido hablar. Lo que quiero llevarlos con esta pequeña carta que compartí con mi hermano en ese tiempo es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como Él lo dice en el verso 7 del capítulo 4. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero eso no puede ocurrir si la gracia de Dios no está en nuestras vidas, si no somos receptores de su gracia. Y por eso es que Pablo siempre comenzaba, por lo cual termino yo diciéndole, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas en abundancia. Y que el Señor añada gracia sobre gracia a sus vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga.